Muy bien, vale. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo curso por nuestra parte de actualización cardiovascular, atención primaria, edición online. Este año es una edición online, ya sabéis que eso tiene sus ventajas y desventajas y esperemos que el próximo año sea una versión ya presencial, como ha sido toda la vida, y podamos vernos directamente. Y bueno, sabéis que vamos a hablar ahora del tratamiento antitrombótico. Es una mesa en la que van a estar dos ponentes de muy alto nivel. Yo soy el doctor José Manuel Rubio, de la Fundación Jiménez Díaz, dirijo aquí la unidad de arritmias, y va a moderar conmigo esta mesa la doctora González Bailín, que es directora del Centro de Salud de Casa de Campo, aquí en Madrid. María Luisa, yo cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la oferta de estar aquí presentando. Egocheaga, que es médico de familia del Centro de Salud Isla de Oza. Ella es la responsable del área cardiovascular de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Médicos de Familia y ha trabajado en áreas fundamentalmente en relación con la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Para los que hemos asistido a otras actualizaciones cardiovasculares ya hemos tenido el placer de escucharla y seguro que nos sorprende igual de bien que lo ha hecho en otras ocasiones. Cuando quieras, Isabel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme participar nuevamente en esta actividad. Para mí es un lujo que sigáis contando conmigo y compartir actividades de este calibre, sobre todo lo que permite que podamos llegar a esta atención multidisciplinar de la que todos queremos. Voy a intentar hacerme con el manejo de mi presentación. Y decía multidisciplinar porque permitidme que parta en el abordaje de los anticoagulantes orales desde la guía de manejo integral del paciente con fibrilación auricular, porque me da pie perfectamente a entrar de lleno en esa valoración y aproximación al tratamiento anticoagulante centrado en el paciente y en el que participamos muchísimos especialistas. Todas las guías que se dedican actualmente a procesos crónicos parten de ese punto, ¿no?, de la atención centrada en el paciente y la toma de decisiones compartida entre todos los especialistas que van a ver al paciente. La guía de fibrilación auricular en la que vamos a centrarnos, puesto que los anticoagulantes orales van a ser fundamentalmente usados en la fibrilación auricular, parte de ese confirmar del diagnóstico y de caracterizar la fibrilación auricular. Fibrilación auricular que hay que caracterizarla por ese riesgo de ictus, por la severidad de los síntomas, por la forma de aparición de la fibrilación auricular y del sustrato que va dentro de esa fibrilación auricular, para luego tratar. Y ahí es donde tengo que llegar. Ese tratar con ABC, ese camino de ABC, en el que A es evitar el ictus, B es mejorar los síntomas y C tratar las comorbilidades. Y como médico de familia, que estoy ahí en ese círculo alrededor del paciente, pues ahí es donde tengo que actuar en esa A de evitar el ictus. Y además, incluso tenemos algún estudio recientemente publicado en el que se habla de que aplicar este camino de A, B, C puede conseguir disminuir la mortalidad por cualquier causa y la mortalidad cardiovascular de una forma espectacular, el 48%, si aplicamos de esa forma sistemática el manejo estructurado y el tratamiento de la fibrilación auricular. Cuando vamos a la A, a la prevención del ictus en fibrilación auricular, este es el algoritmo nuevo que aparece en la guía, muy parecido al anterior, no hay demasiados cambios, en el que por supuesto se obvia el tema de fibrilación auricular valvular o no valvular para preguntarnos si la fibrilación de ese paciente está asociada a estenosis mitral moderada grave o válvulas mecánicas. Si no es así, nuestra vía va a ser muy clara hacia la preponderancia de la utilización de los anticoagulantes orales de acción directa por encima de los antivitamina K, que quedarían desplazados fundamentalmente para esas situaciones que he mencionado anteriormente. Y como dice el algoritmo, empezar con anticoagulación ya en esos chaspas de indicación claramente, mayor de 2 o mayor de 3 en mujeres, en esas personas fundamentalmente con anticoagulantes orales de acción directa o bien, y hace ese paréntesis, con antivitamina K si conseguimos llegar a un rango terapéutico de tiempo, un rango terapéutico alto. Y ahí es donde, desde hace algunos años, cuando se empiezan a comercializar los anticoagulantes orales de acción directa, los que no éramos expertos en hemostasia empezamos a conocer un término que se llama calidad de la anticoagulación. Nosotros sabemos
que el anticoagular al paciente reduce 2/3 el riesgo de ictus, pero el tiempo en rango terapéutico, el óptimo, es el que va a permitir que lleguemos a alcanzar nuestro objetivo final, ¿no? Y además sabemos que por cada punto de caída en el tiempo en rango terapéutico aumentamos un 2% en la mortalidad global. Las actualizaciones recientes de la Guía Europea de Fibrilación Auricular y un poco más reciente de la canadiense insisten en que hay que mantener un tiempo terapéutico elevado. ¿Cuánto? Por encima de 70. Teníamos datos, como vemos aquí, del estudio Garfield, del registro Garfield, en el que el efecto de tener el tiempo rango terapéutico inferior a 65 se asocia a eventos tanto isquémicos como hemorrágicos y también a mayor mortalidad. De tal manera que si nosotros queremos maximizar la eficacia y la seguridad del tratamiento con los anticoagulantes tradicionales, con los dicumarínicos, tenemos que conseguir mantener un tiempo en rango terapéutico por encima del 70%. Y aquí están las indicaciones de los anticoagulantes orales de acción directa. Anticoagulantes orales de acción directa que, además de la indicación en fibrilación auricular para prevenir el ictus, tienen también indicación en otras patologías como la patología venosa. De tal manera que tenemos que tener en cuenta que los anticoagulantes orales de acción directa van a estar indicados y vamos a estar conviviendo con ellos en muchas más ocasiones y no solo en el más de 1 millón de pacientes que tienen fibrilación auricular actualmente en España. ¿Y por qué estamos hablando de anticoagulantes orales de acción directa y por qué tenemos que seguir usándolos? Fundamentalmente, porque han demostrado una eficacia y seguridad al menos comparable, si no superior, al de la warfarina. Su inicio y fin de acción es rápido. Con ese efecto predecible por el que conocemos toda esa farmacocinética y farmacodinámica, no necesitan de una monitorización regular de la anticoagulación como es necesario con la antivitamina K. Tienen menor número de interacciones con fármacos y con alimentos y además se administran a dosis fijas. En esta tabla os muestro los 4 anticoagulantes orales de acción directa comercializados actualmente en España y a grandes rasgos fundamentales se diferencian fundamentalmente en su excreción renal, en sus interacciones. Alguno tiene alguna diferencia con respecto a su absorción con la comida, pero tenemos 4 anticoagulantes muy utilizados y que además si los juntamos todos, como viene en este metaanálisis de RUF, tenemos datos muy compactos de sus 4 ensayos pivotales. Un 19% de reducción del ictus y la embolia sistémica, una impresionante reducción de la incidencia de hemorragia intracraneal, que es una de las peores cosas que le puede pasar a un paciente anticoagulado y que lleva inherente el hecho de estar usando anticoagulación, y un 14% de reducción de hemorragias graves, eso sí, con un incremento del 25% de las hemorragias gastrointestinales. Sin embargo, si vamos poniendo los 4 ensayos pivotales, la eficacia y la seguridad de los anticoagulantes orales de acción directa frente a warfarina, que es cuando se estudiaron, no son exactamente iguales. Si nos fijamos, el hecho de utilizar dabigatran a su dosis completa de 150 o apixaban sí que han demostrado mayor eficacia, superioridad con respecto a la warfarina. Y como decía, todos son consistentes, cualquiera de los ensayos que veamos, con la incidencia o la aparición de hemorragia intracraneal. Eso es lo que ha llevado que recientemente la Organización Mundial de la Salud los haya incluido en la lista de medicamentos esenciales. En esta diapositiva os muestro datos de eficacia, prevención del ictus y de la embolia sistémica, y datos de seguridad, riesgo de sangrado mayor, no solo en los ensayos pivotales, en los ensayos clínicos, sino también en la vida real. Es decir, que no voy a desglosaros todos los registros y estudios observacionales, tanto prospectivos como retrospectivos, de los que disponemos en vida real, pero los datos son muy consistentes. Yo como clínico siempre intento que lo que leo en los ensayos clínicos tenga una aplicabilidad externa a los pacientes que yo veo en el día a día. Y como veis en esta diapositiva, la selección de la opción de anticoagulación oral que vamos a usar en cada una de las situaciones fundamentalmente ya va hacia los inhibidores de acción directa y los antivitamina K quedan reservados para las personas con válvulas mecánicas y en aquellos pacientes que sí que conseguimos mantener un rango terapéutico mayor del 70%. Son muchas de las situaciones en las que vamos a tener que valorar la utilización
de anticoagulación, pero permitidme por aquí, por ejemplo, que os diga a la hora de elegir cuál anticoagulante de acción directa vamos a utilizar. Son 4 actualmente solamente. Se diferencian en pocas cosas y también tenemos que tener en cuenta que no se han hecho comparaciones en sus ensayos clínicos entre unos y otros. Su comparación era siempre con la warfarina. Pero en virtud de los resultados que yo veo, si tengo delante de mí a un paciente con alto riesgo de sangrado, me voy a ir a esa anticoagulante oral de acción directa que me ofrece al menos la misma eficacia que la warfarina y con mayor seguridad en cuanto al riesgo de sangrado, y eso lo da la dosis de 110 de Abigatran y el Apixaban en su dosis reducida. Y con ello bastantes circunstancias. Por ejemplo, y lo hablaremos después, el uso concomitante de inhibidores de citocromo, de tal manera que Dabigatran y Edoxaban son de los que menos interacciones van a tener, o cómo tengo que dosificarlo en insuficiencia renal. Es decir, que puedo seleccionar aproximadamente qué perfil de pacientes es el que yo voy a utilizar uno u otro. Pero siempre es importante que tengamos un conocimiento profundo de uno o dos de los anticoagulantes de acción directa en el que yo me sienta cómodo ante cualquier incidencia que pueda suceder. Y una de las fundamentales barreras y puntos críticos que tiene la utilización de los anticoagulantes de acción directa es elegir la dosis adecuada. Si ya os he dado alguna idea de cómo utilizar o de cómo elegir uno u otro, es importante que elijamos la dosis adecuada, porque no todas las dosis reducidas se usaron en la misma cantidad de pacientes. Solamente el estudio RELY partió de 2 ramas en las que se utilizaban 2 dosis diferentes, de tal manera que los ajustes de dosis de los inhibidores del 10A aprobados se ensayaron en poblaciones muy limitadas previamente establecidas, no como sucede con el Dabigatran. Y además es que la eficacia y la seguridad de las dosis bajas de los ACOT no son las mismas en los ensayos clínicos y eso también tenemos que tenerlo en cuenta y ya os lo he mencionado, el riesgo de hemorragia o la forma en que son al menos iguales, similares en la reducción del ictus isquémico. De tal manera que no todas las dosis bajas o reducidas han demostrado el mismo beneficio en los ensayos pivotales. ¿Y cómo tengo que dosificar? En la guía de fibrilación auricular viene, en la guía de la ERA viene y en la propia ficha técnica, que siempre os digo que es nuestro punto de referencia, se indica cuál es la dosis estándar y cuál es la dosis baja en el caso de Dabigatran o la dosis reducida en el caso de Rivaroxaban, Apixaban o Edoxaban. Las dosis se van a ajustar en función de determinados parámetros y lo que tenemos que hacer es optimizarlo entonces en función del perfil de eficacia y de seguridad que tiene cada uno de los ACOT en los diferentes subgrupos de pacientes. Esta gráfica yo creo que es bastante atrayente y nos deja bastante claro a la hora de, una vez que he elegido un ACOT, qué dosis tengo que utilizar. Dabigatran, fundamentalmente, su criterio de ajuste va a ser la edad. Cualquier paciente mayor de 80 años debe recibir la dosis de 110. Fundamentalmente la edad. También hay una interacción con verapamil que lo va a condicionar y también el hecho de que haya un alto riesgo de sangrado en pacientes de menor edad nos puede ayudar a utilizar la dosis de 110. El Rivaroxaban, su criterio para reducir la dosis es el aclaramiento de creatinina. Hago el inciso, los aclaramientos de creatinina son las formas que tenemos de medir la función renal, que es diferente a la que usamos habitualmente en la clínica, que es el filtrado glomerular estimado, pero es que la fórmula de Crocroft es la que se utilizó en los pivotales y por lo tanto la que figura en las fichas técnicas. El Rivaroxaban con unos aclaramientos de creatinina por debajo de 50 va a su dosis reducida, que es la de 15 miligramos. Un poco más compleja es el ajuste de dosis para Apixaban, que requiere al menos 2 de los 3 criterios que veis en la diapositiva, basados en edad, en peso corporal y en función renal. Y en el caso del Edoxaban también bastante peso la interacción de medicaciones concomitantes inhibidores de la proteína P. Y influye esto, ¿qué es lo que influye en realidad cuando elegimos una dosis? Pues en general tendemos a utilizar las dosis bajas más de lo que debiéramos por un miedo acérrimo a que seamos nosotros los que favorezcamos las hemorragias en el paciente anticoagulado. De tal manera que las características que han llevado al uso inadecuado de dosis reducidas fundamentalmente son la edad,
las comorbilidades, el hecho de que el paciente sea frágil y eso, lo que os decía, el miedo a las hemorragias o a las caídas. Ya sabéis que hay un artículo publicado hace mucho tiempo que no era para ACOT, era para antivitamina K, en el que 295 caídas tendría que tener el paciente para que superáramos el riesgo que supone no anticoagularlo teniéndola indicada. El uso inadecuado de la dosis reducida tenemos que tener claro que es que estamos anticoagulando mal y va a conducir a un mayor número de eventos adversos. Y fijaos, cuando miramos en la práctica real y lo comparamos con el pivotal, vemos que en la práctica real se utilizan muchísimo las dosis reducidas, mucho más de lo que debieran ser, sobre todo para apixaban en comparación de cómo se usaba y también para edoxaban. Tenemos datos en España. En España este artículo puso en valor que el 23% de los pacientes recibía dosis fuera de la ficha técnica y en esos pacientes infradosificados el riesgo de muerte fue más elevado. Luego nos estamos jugando mucho por no mirar bien las características de mi paciente. Y gran impacto ha tenido también datos extraídos del registro Garfield, en el que la mayor parte de los pacientes sí que recibieron una dosis recomendada, pero un 23% recibían dosis insuficiente y un 3%, casi un 4%, una sobredosis. ¿Y qué es lo que sucedía en estos pacientes? Pues lo que veíamos también en el estudio español, que el riesgo de muerte por cualquier causa fue significativamente mayor en los pacientes que recibían dosis no recomendadas. Lógicamente, el riesgo de hemorragia mayor en estos pacientes con dosis insuficiente era menor, pero es importante que los usemos adecuadamente. Y fijaos, cuando se miraron en este registro cuáles eran las circunstancias o los predictores más potentes para esta infradosificación, fue fundamentalmente la edad. También el sexo femenino, la etnia no caucásica, la diabetes y tener terapia antiplaquetaria concomitante. Un pequeño inciso con el tema de las interacciones. Cuando pasamos de antivitamina K a SACOT, pensamos que nos hemos quitado de encima todas las interacciones con alimentos, y los pacientes lo disfrutan, y que nos hemos quitado muchas interacciones con los fármacos. Pero los SACOT también tienen interacciones, lo he comentado. Los SACOT se metabolizan principalmente por una subunidad de citocromo P450, excepto la Vigatran y en un pequeño porcentaje el edoxaban, y todos son sustrato de la glucoproteína P. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el fármaco y la dosis que debe recibir. Tenemos una aplicación que a mí me gustaría que la descargarais, la tuvierais a mano, porque los médicos de familia manejamos un arsenal terapéutico muy amplio, tratamos muchas patologías y los pacientes con fibrilación auricular tienen amplia comorbilidad y mucha polifarmacia. Esta aplicación, que como veis en la diapositiva es Inter-AAPP, nos puede solucionar muchos aspectos. Os traigo un análisis de este estudio hecho en Canadá, en el que sí que es verdad que había muy pocos pacientes tratados con ACOT que recibieran fármacos que alteraran la vía de la glucoproteína P y de citocromo. Eran pocos, un 12%, pero de ese 12%, 2/3 partes estaban recibiendo dosis inadecuada al estar tratados con esos fármacos de los anticoagulantes orales de acción directa. Y cuando se vio, lo que se evidenció es que incrementaba de forma claramente significativa la mortalidad de esos pacientes. Por tanto, tienen pocas interacciones, hay que tenerlas en cuenta y sobre todo reevaluar cuál es el tratamiento que está tomando el paciente. Decíamos que uno de los criterios que llevaban a elegir dosis inadecuada era la enfermedad renal. ¿Qué sucede en paciente que tiene enfermedad renal si estos fármacos se eliminan tanto por vía renal? Bien, el hecho de que se elimine por vía renal nos hace prestar atención a la función renal, pero se ha visto que independientemente de que los pacientes con fibrilación auricular ya de por sí se ha visto que tienen más tendencia a desarrollar enfermedad renal crónica, se han relacionado con un menor de riesgo de ictus y de hemorragia mayor y de mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica y fibrilación auricular tratados con ACO. Y además, así nos podemos olvidar de las nefropatías causadas por warfarina, que es importante tenerlo en cuenta. De tal manera que se ha visto en diferentes estudios, y aquí solamente os traigo uno, que los ACOT pueden ejercer cierto papel nefroprotector en los pacientes con fibrilación auricular, en comparación de lo que sucede cuando están tratados con antivitamina K. Otro capítulo especial son los ancianos. Gran parte de los pacientes que reciben anticoagulación son ancianos y de hecho el criterio de edad pesa mucho y el criterio de comorbilidad que tienen estos pacientes pesa mucho y forma parte
de la escala de riesgo de tromboembolismo y forma parte de la escala de riesgo de sangrado. Por tanto, lo vamos a tener que considerar. Vamos a tener que considerar la edad, vamos a tener que considerar la polifarmacia y vamos a tener que considerar las comorbilidades, que van a incrementar notablemente el CHAS-VASc y también nos han de incrementar el HAS-BLED. Y tenemos que ir a corregir, como también indica el algoritmo de tratamiento de la prevención de delitos en fibrilación auricular, esos factores de sangrado modificables que puedan poner a mi paciente en peligro de sangrado, pudiendo yo actuar sobre ellos. En ancianos tenemos datos extrapolados perfectamente en este metaanálisis de Malik, parecido al de Ruff, pero solamente en los ancianos. Y como veis, tanto en sangrado mayor, es decir, seguridad, como en eficacia, ictus y embolia sistémica, en mayores de 75 años, con los datos extraídos de los ensayos pivotales, va a favor de utilizar estos fármacos en pacientes ancianos. Y una de las barreras que siempre ponen algunos es, sí, pero es que hay pocos pacientes de esos rangos de edad en los ensayos clínicos de los que se extraen estas conclusiones. No es así. Puede que en otras patologías sí, pero si veis la diapositiva, la mayor parte, teníamos más de un 43% de pacientes mayores de 65 años en el estudio RELAY, por ejemplo. Es decir, que está bastante bien representada la población anciana e incluso la población muy anciana mayor de 80 años. Por tanto, esta extrapolación, los resultados de este metaanálisis nos deben dejar tranquilos y los ancianos deben recibir también la mejor anticoagulación posible. Y por último, algo importante, el seguimiento del tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa. Cuando dejan de venir al sintrón, como decimos todos de forma coloquial, el paciente, ¿dónde anda? Hay que visitarles, hay que seguirles. Y en cada visita de seguimiento médico hay que hacer lo mismo que se debería hacer en la visita de seguimiento cuando el paciente está tratado con dicumarínicos. Saber el conocimiento que tiene de su enfermedad, cómo cumple la medicación, revisar el riesgo trombótico, hay que reevaluarlo. El CHAS-VASc no es estable, va cambiando con el paciente, al igual que va cambiando el riesgo de sangrado. Por tanto, en esas visitas médicas de seguimiento del paciente anticoagulado en general, pero del paciente con ACOT en particular, hay que reevaluar tanto riesgo de sangrado como riesgo trombótico, hay que valorar la función renal y hepática que nos permita saber si podemos mantener la dosis, ajustarla o hay que suspender o cambiar a otro anticoagulante y valorar efectos secundarios no hemorrágicos o también la medicación concomitante que puede alterar el funcionamiento renal o bien que puede interferir en el metabolismo de los ACOT y por tanto aumentar el riesgo hemorrágico. ¿Ese seguimiento cada cuánto tiempo? Pues nos lo va a marcar la función renal. Un paciente con una función renal normal no necesita hacerse la analítica nada más que una vez al año. Si tenemos una función renal en el límite entre 30 y 60 mililitros minuto, es mayor de 75 años o es frágil, hay que espaciarlos menos y hacerlo cada 6 meses. Y, por supuesto, en aclaramientos de creatinina más bajos conviene revisar cada 3 meses o también en cualquier evento que pueda interferir tanto en la función renal como en la hepática. Para acabar, el manejo periprocedimiento es muy frecuente. Yo os remito al documento que se publicó en el 2018 en el que se valora cuándo es necesario suspender la anticoagulación, en qué momento hay que suspenderlo, cuáles son los parámetros que van a condicionar cuándo hay que suspender el fármaco, porque es importante que sepamos utilizarlo. Y nuevamente me remito a una aplicación que yo creo que ya muchos conocéis, que ha supuesto un gran respaldo para la difusión e implementación del manejo periprocedimiento y de que todos, tanto en atención especializada como en atención primaria, hablemos el mismo idioma a la hora de retirar o no la anticoagulación a nuestro paciente, y ese documento se plasma en esta aplicación que ha hecho que se difunda. De tal manera que los aspectos claves del periprocedimiento van a depender del riesgo hemorrágico tanto del paciente como fundamentalmente del procedimiento, y tenemos que saber claramente esas intervenciones de mínimo riesgo de sangrado en el que no es necesario suspender la anticoagulación, como puede ser una cirugía de cataratas, por ejemplo. Hay muchas circunstancias. Y por último, permitidme acabar ya con algo que se ha hablado en la mesa anterior. ¿Cómo ha cambiado la pandemia, la COVID, la anticoagulación? Bien, pues se potenció muchísimo en los pacientes que eran ya candidatos a hacerlo el autocontrol o la automonitorización, una opción segura y eficaz. Y también se pidió a los clínicos que valoráramos iniciar el tratamiento antitrombótico o cambiar a ACOT.
Aquí es donde se pidió y se pide ser proactivo en las indicaciones que ya están contempladas en las condiciones de financiación, fundamentalmente el mal control del INR, pero también hay que valorar la dificultad en el acceso del INR. De tal manera que en el contexto de la pandemia COVID, los sacos se convierten aún más si cabe en fármacos de primera elección. Suponen menor sobrecarga del sistema sanitario y protección tanto al paciente como al personal sanitario. Pero cuidado, hay que saber hacer bien el cambio. Estamos haciendo mucha consulta telemática y hay que tener muy claro esa historia clínica, las indicaciones, las contraindicaciones. Tengo que tener una analítica reciente, tengo que tener clara la dosis de lo que ya hemos hablado, en qué momento cambiar. Ese paciente es cumplidor y además ese paciente no debe perder el seguimiento. ¿Por qué no debe perder el seguimiento? Porque necesitamos buscar a esos pacientes. Les hemos ido cambiando desde marzo hasta ahora el tratamiento a muchos que estaban con AVK. Y el problema es que los hemos perdido. Tenemos que buscarlos. Y la consulta telefónica, la consulta virtual, puede ser útil en este tipo de pacientes, tanto a través de la consulta de enfermería, en el contexto del seguimiento de los pacientes crónicos, con protocolos predefinidos que los tenemos, y valorar si precisa una consulta presencial. Y lo mismo en la consulta médica. Esos parámetros que hemos visto se pueden hacer por teléfono perfectamente. Hay que hacer esa analítica y valorar si precisa que hagamos una consulta presencial. Ese protocolo predefinido, esas cosas a valorar, tenemos suerte porque ya en el 2018, en octubre, se coloca la versión final. Tenemos un documento que está colgado en la Saluda y también que podéis acceder a él bien de forma partida o completa a través de un protocolo que tenemos en AP Madrid que se llama Tratamiento ACO. Eso nos permite que no nos dejemos nada. Tenemos todo ahí. Nos va guiando en la utilización porque el objetivo de este documento en el que formé parte fue mejorar la seguridad en el control y también en el seguimiento de los pacientes que estaban en tratamiento con ACO. Es muy importante saberlos utilizar y no perder el seguimiento en estos pacientes. Y sin más, yo creo que tal y como estamos, yo creo que luzca el sol o esté negro el cielo, siempre seguiremos adelante y espero que la próxima vez nos veamos en persona. Muchas gracias. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias. Una imagen muy bonita esa, lloviendo. Sí, efectivamente, esperemos que el próximo año nos reunamos todos ya presencialmente. Luego, una parte de discusión, sabéis los que estamos en este curso que hay un chat hecho en WhatsApp para poder mandar preguntas para esta sesión, ¿no? Que serán luego a final de la sesión. Yo creo que ahora vamos a seguir con la segunda parte de esta sesión, que está dada por la doctora Andrea Kalmeyer, de aquí de Cardiología de la Fundación Jiménez Díaz, que es compañera, amiga, persona con la que da gusto siempre trabajar y hablar con ella. Y nos va a hablar del tema de la integración en el paciente cardiovascular en el año 2021. Así que yo creo que, a ver, Andrea, adelante. Buenas tardes a todos. Mientras me ponen la presentación, agradecer a los organizadores del curso su invitación a participar en el mismo. Voy haciendo la introducción de que hablaba de que yo en mi ponencia en esta mesa de tratamiento antitrombótico está centrada en la otra parte del tratamiento antitrombótico, que es, como sabréis, el tratamiento antiplaquetario, la antiagregación de los pacientes. Es un tema igual que sucedía con el de la anticoagulación, que es muy extenso porque hay muchísimos estudios con conclusiones diversas, con controversias, y también porque, como ha expuesto muy bien la doctora Begocheaga, pues siempre existe un interreño, un gap de diferencia entre lo que se publica y la vida real que luego afrontamos nosotros en el hospital o en las consultas. Y en el caso del tratamiento antiplaquetario pasa también con los anticoagulantes, que parte de la dificultad viene derivada de que tenemos múltiples opciones y nos surgen problemas pues, de plantearnos cuáles utilizar, cuántos, si en combinación, hasta cuánto tiempo, qué hacer si hay otros tratamientos concomitantes como es la anticoagulación que puedan favorecer el riesgo de eventos secundarios, etc. Surge el problema por las múltiples opciones que existen. En cuanto a lo que creo más útil de cara a medicina de atención primaria, os he recopilado algunas de las que son las indicaciones más frecuentes o más útiles en el paciente de uso en el paciente cardiovascular, un resumen de los principales antiagregantes
Y luego se han recopilado unas situaciones que creo que son situaciones de uso complejo que nos puede presentar problemas a la hora de plantear estos tratamientos y especialmente enfocado al seguimiento tras la hospitalización a medio plazo, que es donde para la continuidad asistencial los médicos de atención primaria tenéis un papel de gran importancia. Trataré a lo largo de la charla de resaltar lo que sean novedades de este 2020 y que las hemos comenzado a aplicar desde finales de 2020 hasta este 2021. Estas novedades vienen derivadas sobre todo de la publicación de las guías de infarto sin elevación de segmento ST, en las que, como iremos desgranando a lo largo de la charla, sobre todo hacen referencia a la primacía de uso ahora del prasugrel, a los cambios que hay respecto a las recomendaciones con la triple terapia antitrombótica y a los cambios también en el área del pretratamiento en el síndrome coronario agudo. En cuanto a las indicaciones de uso de antiagregantes en cardiología, sabéis que el fundamental que nosotros utilizamos es la cardiopatía isquémica, especialmente en el espectro de los síndromes coronarios agudos y de la revascularización coronaria. Y luego también la antiagregación pues es un tratamiento fundamental en la prevención secundaria una vez que ya ha acaecido un evento coronario. En prevención primaria, bien sabréis, porque esto os concierne más a vosotros, que desde hace años está establecido que la antiagregación en prevención primaria no tiene un efecto clínico neto beneficioso, salvo en el subgrupo de pacientes diabéticos con factores de riesgo adicional, si no las guías también lo desaconsejan por el riesgo de sangrado. Y luego os he recogido otras indicaciones de uso de antiagregación que son muy frecuentes para nosotros, pero que a lo mejor para vosotros son más desconocidas, que son la antiagregación que debe suceder a los procedimientos de cardiología estructural, de tratamiento de cardiopatías de una forma estructural o percutánea, que como en la gran mayoría de dispositivos, bien sean prótesis aórticas, cierres de Amplatzer o con Amplatzer de Lix o de foramen oval y el Mitraclip, utilizamos un tratamiento doble antiagregante con aspirina y clopidogrel en los siguientes 3-6 meses. A este respecto hay mucha menos literatura científica, pero este año 2020 sí que ha habido un cambio importante con la publicación del estudio Popular TAVI, en el que se ha demostrado que después del implante de una prótesis aórtica el tratamiento antitrombótico simple es no inferior y disminuye las complicaciones hemorrágicas, que eso ha hecho cambiar nuestra práctica clínica, si bien las guías de intervencionismo, que son del 2017, todavía mantienen la recomendación de doble antiagregación. Si recordamos el proceso de agregación plaquetaria y anticoagulación, sabéis que es un proceso escalonado en el que suceden diversas etapas que llevan a la formación de agregados interplaquetarios y agregados en el endotelio vascular, y en función de esas etapas están desarrollados los distintos grupos farmacológicos. Por un lado tenemos la aspirina, que es bien conocida por todos, que actúa a nivel de la producción de tromboxano 2. Por otro lado, los anti-P2Y12, el clopidogrel, el ticagrelor y el cangrelor, que actúan sobre el receptor de adenosin bifosfato. Y otro grupo farmacológico, al cual yo no me voy a referir porque son los fármacos que han ido perdiendo indicación en las guías de práctica clínica y que utilizamos solo en el contexto de complicaciones trombóticas en el cateterismo, que son los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Así pues, viendo que existen diversos mecanismos, es fácil de comprender cómo en los contextos agudos, bien sea un síndrome coronario agudo o en el tratamiento posterior a una revascularización, que es cuando existe más riesgo de fenómeno de trombosis, el bloqueo antiplaquetario tiene que ser combinado para bloquearlo a distintos niveles y lograr mayor potencia antitrombótica. Como nos decía la compañera, la doctora Gochaga, en su charla inicial, pues estos tratamientos, igual que los anticoagulantes, condicionan un incremento del riesgo hemorrágico y nos hace tener que ponernos frecuentemente en la tesitura de tener que decidir o equilibrarnos entre el riesgo isquémico que queremos prevenir y el riesgo de sangrado que queremos evitar. Si hiciéramos un recordatorio histórico de los tratamientos con antiplaquetarios, veríamos que son de los estudios iniciales prácticamente en la cardiología, que se remontan hasta a tiempos, allá por los años 80, anteriores incluso a la revascularización coronaria. Os he puesto estas líneas temporales con el objeto únicamente que veáis que la publicación en este campo es muy frecuente, pero sobre todo por destacar que a comienzos del siglo XXI se produjo un cambio en el paradigma de tratamiento con la publicación del CURE, que nos llevó a doble antiagregar después de un síndrome coronario agudo, y a partir de ello, por esta necesidad de un segundo antiagregante, se desarrollaron los estudios sucesivos con clopidogrel, con prasugrel, etcétera, y con ticagrelor.
Pues bien, así quedó configurado el tratamiento del antiagregante en el síndrome coronario agudo como una combinación siempre de doble antiagregación con aspirina y con algún fármaco del grupo anti-P2Y12 y dejando relegado, como os decíamos, los anti-2B3A en las guías sucesivas se han ido desescalando su indicación hasta una indicación solo en el caso de complicaciones. Y este tratamiento doble antiagregante es igual, y ese trate igual digo en cuanto a que sea doble, no es igual en tiempo, luego lo comentaremos, tanto si se trata de una revascularización por enfermedad coronaria estable, por síndrome coronario agudo, síndromes coronarios agudos tratados quirúrgicamente o médicamente. Es decir, el estándar de terapia es una doble antiagregación que mantendremos un tiempo determinado, como luego comentaremos. Creo que todos estos antiagregantes son bien conocidos por vosotros y os he seleccionado algunas características fundamentales de recordar de los mismos. La aspirina creo que todos la conocemos muy bien, sabéis que es uno de los primus movens de la farmacopea cardiológica y simplemente ponía esta diapositiva para recordar que la dosis de carga que utilizamos es la de 300 miligramos y que ya no es necesario subir al tratamiento de antaño del Ingesprin 500 miligramos porque no se logra mayor potencia antitrombótica aumentando más la dosis, o sea, no mayor beneficio y sí se puede sangrar más. Bien, me interesa más destacar algunas de las características de los anti-P2Y12 porque algún cambio viene relacionado con los mismos. Sabéis que son eminentemente estos tres, el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Y digo tres porque el cangrelor, que es un inhibidor de esta familia reversible, se utiliza de forma intravenosa en el contexto hospitalario para aquellos pacientes que no pueden recibir antiagregación por la vía oral o que hay una complicación trombótica en el cateterismo como pasaba con los anti-2B3A. Recordaros que todos ellos también tienen una dosis de carga y una dosis de mantenimiento y que en el caso del ticagrelor es el único que es un fármaco activo y no necesita una conversión metabólica y por eso tiene un efecto reversible y permite que su efecto cese con una suspensión de menos días, como luego también recalcaremos. No pretendo que ahondemos en los estudios principales con antiplaquetarios porque son muchísimos, simplemente quería dejaros unas líneas directrices que clarifiquen un poco los paradigmas un poco o los esquemas de tratamiento que seguimos nosotros en el hospital. La antiagregación doble, como os decía desde la publicación del estudio CURE, se empezó haciendo con clopidogrel, que fue el estándar de terapia hasta los años 2007-2009, que se publicaron estos dos estudios pivotales fundamentales, que son el Plato con la publicación del ticagrelor frente al clopidogrel y el Tritón con el prasugrel frente al clopidogrel. Ambos demostraron una mayor potencia de antiagregación que se traducía en una reducción muy significativa de eventos isquémicos en los pacientes con síndrome coronario agudo, a costa, en el caso del ticagrelor, de la misma tasa de sangrados y en el caso de prasugrel de un mayor número de sangrados. Estos estudios pivotales y los que sucedieron consolidaron estos dos fármacos como una alternativa al clopidogrel, que, bueno, más que una alternativa, como un tratamiento de primera línea y dejar el clopidogrel solo cuando no se pudieran utilizar estos. Destacaros lo más importante de cada uno, bueno, recalcar igualmente dosis de carga y dosis de mantenimiento, que en el caso del ticagrelor es cada 12 horas. Destacaros el que ambos están contraindicados porque son fármacos más potentes en el caso de los pacientes que tienen antecedente hemorragia intracraneal previa y en el caso del prasugrel también está contraindicado si hay un antecedente de un ACV o un AIT previo. Ambos no están estudiados en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios finales y en el caso del prasugrel se ha estudiado siempre en pacientes una vez conocidos la anatomía coronaria, mientras que el ticagrelor sí que se estudió en síndromes coronarios agudos que luego se trataban médicamente sin realizarse cateterismo. Por ello, a raíz de estos estudios, las guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST en 2015, que son las anteriores a las actuales, consolidaron al ticagrelor como el tratamiento de elección en el síndrome coronario agudo en los pacientes con alto riesgo isquémico por delante del prasugrel y del clopidogrel. Y su uso se extendió a todos los protocolos de síndrome coronario agudo de todos los servicios de cardiología y en la atención extrahospitalaria, donde sigue siendo el primordial. Sin embargo, recientemente en el 2019 se ha publicado un estudio de mucha magnitud, que es el ISAR-REACT, que compara por primera vez ticagrelor y prasugrel y que ha llevado a una caída relativa en el uso del ticagrelor
porque como veremos en la población de síndrome coronario agudo nuevamente, y compararlos directamente cara a cara llevó a una demostración de que el prasugrel era superior en la prevención en la incidencia del objetivo primario del estudio, que era la incidencia de MACES, y sin un incremento significativo de los sangrados. Si bien este estudio tiene ciertas controversias, porque analizado por subgrupos en los infartos con elevación no había diferencias, ha llevado a una de las principales novedades que os quería traer aquí, que es a anteponer, aunque con mucha cautela, porque es el único estudio que hay de momento que les compare los dos, al prasugrel en preferencia al ticagrelor en aquellos síndromes coronarios agudos sin elevación en los que se vaya a proceder a un tratamiento intervencionista. Las indicaciones de ticagrelor y clopidogrel se mantienen igual. Bueno, entrando en los escenarios que creo complejos en el uso de antiagregantes y que os pueden repercutir a vosotros en la consulta porque afectan al seguimiento a medio y corto plazo, os he seleccionado estos. Uno de ellos es el momento de iniciar la doble terapia antitrombótica, que nos afecta más a nosotros, pero que ha habido una novedad importante. Y los que creo que afectan al ámbito del paciente ambulante son el tiempo que vamos a mantener esa doble antiagregación, en la evaluación del riesgo hemorrágico, de la cual ya hemos hablado un poco en la charla anterior, qué hacer cuando hay un tratamiento anticoagulante o cuando se plantea la necesidad de interrumpir el tratamiento y qué hacer en unas poblaciones especiales de pacientes. En respecto a cuándo comenzar los anti-P2Y12, antes del 2020, desde luego en todos los STEMI, pero también en los no STEMI, hacíamos pretratamiento con dosis de carga, tanto de aspirina como del antiagregante adicional, al diagnóstico del síndrome coronario. Esto era controvertido en los no STEMI porque no había una clara demostración de que eso previniera eventos isquémicos y sí aumentaba el riesgo de sangrado. Y además planteaba muchos problemas en el caso de que los pacientes acabasen teniendo una anatomía quirúrgica o si se diagnosticaba una complicación mecánica concomitante, porque el tener que operar a estos pacientes bajo doble antiagregación pues condicionaba un riesgo muy importante de sangrado. Y a este respecto ha surgido la novedad más importante, que es que a partir del 2020 y a raíz de la literatura previa y de un estudio nuevo que se llama el estudio Dubios, que evalúa el pretratamiento con ticagrelor sin encontrar beneficio, se ha establecido en las guías, los desaconsejan con nivel de recomendación 3A, que no se dé pretratamiento de rutina en los pacientes en los que se vaya a hacer una estrategia intervencionista precoz, que eso significa en las siguientes 24 horas. Pues bien, en cuanto a los que os decía que os pueden afectar a vosotros, el mensaje fundamental es que después de una revascularización coronaria, especialmente si es en el contexto de un síndrome coronario agudo, lo estándar, que lo sigan manteniendo las guías, es un tratamiento de antiagregación doble durante 12 meses, salvo que haya un riesgo excesivo de sangrado. Esto nos plantea muchas preguntas y muchas dudas porque es una recomendación que se hace en base de estudios de hace ya bastante tiempo, que no son exactamente iguales los tratamientos de revascularización, que entonces se utilizaban menos ticagrelor y prasugrel, que como os he estado diciendo son más potentes en su capacidad antitrombótica, y los pacientes pues empieza a haber un número significativo de pacientes de edades avanzadas con comorbilidades que puedan surgir problemas adicionales que nos compliquen el mantener tanto tiempo una terapia antitrombótica. Así pues, vamos a tener que balancear si mantenerlo y prolongarla. Antes la tendencia era más a intentar prolongar la doble antiagregación y hay mucha literatura al respecto, consensos de expertos o estudios a partir de los cuales se obtuvieron scores como el DAP score para intentar predecir aquellos pacientes de mayor riesgo isquémico en los que prolongaríamos la anticoagulación más allá de 12 meses, o el estudio que conoceréis, que es el Pegasus 154, que demostró beneficio en cuanto a prevención de eventos isquémicos de mantener ticagrelor en dosis reducida más allá del año, a una costa de más sangrados, si bien no intracraneales. Pero me interesa más destacaros, en tanto que a novedad, que nos ceñimos al tema de la charla, que es antiagregación en el 2021, los estudios que ha habido este año con ticagrelor, que demuestran que tras un tiempo más breve de doble antiterapia, de doble terapia antiplaquetaria, 3 meses, es seguro dejar una monoterapia con ticagrelor hasta completar o bien los 6 meses o bien el año. Hay mucha literatura al respecto, sale beneficioso en todos los subgrupos de pacientes
y es concordante con otros estudios que hay con clopidogrel, como son estos que aquí os reseño, en los que se retira el segundo antiagregante pasados entre 1 a 3 meses del intervencionismo coronario. Bien, estos datos nuevamente hay que cogerlos con cautela y así las guías son un poco ambiguas y nos recomiendan, por sentido común también, mantener una doble antiagregación más allá del año en los pacientes de mucho riesgo isquémico y, por el contrario, acortarla en los que tienen un alto riesgo de sangrado a partir de los 3 meses. Es decir, nos recomiendan individualizar en base a los factores de riesgo fundamentalmente y a la historia cardiológica previa y también, muy importante, aspectos técnicos de cómo haya sido esa revascularización, el número de vasos, el número de stents, etcétera, etcétera. Y un poco en base a todos estos elementos decidir si estamos más en el lado de la balanza de prolongar la terapia o de acortarla. En cuanto a las complicaciones hemorrágicas, ya hemos tratado en la charla anterior cuando se trata de una complicación hemorrágica mayor. Sabéis que las escalas que se utilizan en los estudios en cardiología, las fundamentales son estas tres, la escala Barr-Glatini y la escala Gusto, pero básicamente lo que son sangrados graves son los sangrados que bien ocasionan una pérdida importante de sangre y un descenso significativo de la hemoglobina, o bien que necesitan una hemostasia quirúrgica o intervencionista, o que suceden en localizaciones anatómicas que puedan poner en riesgo la vida del paciente o dejar secuelas muy importantes, como por supuesto la hemorragia intracraneal, también el taponamiento cardíaco, la retroperitoneal, los síndromes compartimentales, la hemorragia alveolar o la hemorragia retiniana. Nosotros, para predecir o tratar de predecir el riesgo hemorrágico, no utilizamos tanto en la enfermedad coronaria el Hasbled, si bien es una escala útil y aunque esté estudiada para la fibrilación auricular, como nos ha explicado la doctora Gochaga, la podemos utilizar también aquí, pero las escalas específicas del síndrome coronario son la PRECISE y la CRUSADE, que son las que están en las guías, a partir de cuyos valores estos sendos 41 y 25 se considera un alto riesgo isquémico, alto riesgo hemorrágico, que no compensaría el riesgo isquémico y hay que plantear terapias más reducidas. Otro escenario que nos plantea muchos problemas en el día a día y que vosotros creo que también viviréis es la necesidad de un tratamiento concomitante antiagregante y anticoagulante. Si de lo anterior había muchos estudios, de esto hay también una pléyade y son estudios muy complejos metodológicamente que un poco al ir a abordarlos generan cierta sensación de querer marcharse, ¿no? Cierto retraso. Entonces, he tratado de traeros la información más sencilla para que los mensajes esenciales queden claros y es de gran utilidad este consenso de expertos, que también es una novedad del 2020, en la cual, tras una introducción que es muy explicativa porque nos pone el problema de una forma muy clara, puesto que la fibrilación auricular y la cardiopatía isquémica tienen múltiples factores de riesgo en común y por eso es tan prevalente que coincidan, pero además de ellos sabemos que la triple terapia antiagregante, triple terapia antitrombótica con antiagregantes anticoagulantes condiciona un riesgo de sangrado muy elevado, de hasta un 12% al año, motivo por el cual hay que intentar utilizarla lo menos posible. En este documento de consenso sigue unos pasos que, aunque luego vienen en algoritmos de flujo o en esquemas así para seguir el itinerario del paciente, que parecen muy farragosos, pero luego son muy claros, fundamentalmente lo que nos hace evaluar es el contexto clínico en el que estamos, es decir, qué fue primero, si la necesidad de anticoagulación o antiagregación y por qué motivo están recibiendo los pacientes un tratamiento u otro. Muy importante saber cuál es la secuencia temporal, cuándo se y por qué. Y luego, como también nos ha dicho la compañera, pues adecuar muy bien el seguimiento tanto en dosis de los fármacos como en los controles, en el caso de los anticoagulantes, del INR, y hacer una gastroprotección que está recomendada cuando hay 2 o más tratamientos antitrombóticos. Todas estas recomendaciones se resumen, aparte de estos gráficos que pueden parecer muy farragosos, en las guías clínicas de síndrome coronario sin elevación de este 2020, las resumen de una forma muy clara, que luego también os he puesto el texto, pero el gráfico es también muy claro, en el que la triple terapia hoy día está aconsejada solo en la primera semana, es decir, en el tratamiento intrahospitalario y únicamente en los pacientes de muy alto riesgo isquémico, como comentábamos en diapositivas anteriores, prolongarla hasta cumplir el mes. Sin embargo, el tratamiento que se recomienda por defecto, una vez hecha esta triple terapia
en el contexto hospitalario es hacer una terapia doble con un único antiagregante, preferiblemente clopidogrel, y un único anticoagulante, preferiblemente un anticoagulante de acción directa. Y llegado el año, o los 6 meses en caso de pacientes con un riesgo hemorrágico prohibitivo, dejar la anticoagulación únicamente si existe una indicación de anticoagulación crónica. Ese mismo gráfico se desglosa en este texto, que nuevamente os destaco los mensajes esenciales, que es evitar la triple terapia salvo en el ingreso. A partir del año solo la anticoagulación sí hay que mantenerla. En el caso de utilizar anticoagulantes durante ese periodo de un año que se combina con un antiagregante, utilizar preferiblemente uno de acción directa, y las guías nos especifican que es de usar rivaroxaban o dabigatran, que se utilice la dosis baja. Y un mensaje fundamental es que está contraindicado el utilizar ticagrelor o prasugrel en una triple terapia antitrombótica. Por último, penúltimo, en cuanto a la interrupción del tratamiento antiagregante, como ha explicado fenomenal la doctora Egocheaga, hay un documento de consenso del 2018 que es muy claro y que además tiene una aplicación electrónica que nos permite evaluarlo muy bien. Solo quería destacar, que es una novedad de este año que la han incluido en las guías, que en casos de duda se puede hacer un test de función plaquetaria para guiar el momento de la intervención quirúrgica que condiciona la retirada del antiagregante en caso de que, tras evaluado el contexto del paciente y de los tratamientos que recibe, se decida que hay que detener alguno de los tratamientos antitrombóticos. Pues si ese tratamiento es un antiagregante, las guías nos recomiendan o nos sugieren que se pueda hacer un test de función plaquetaria y ver si las plaquetas están inhibidas a la hora de programar esa intervención. Y muy importante también destacar que una vez tomada la decisión de suspender algún fármaco, también hay que programar cómo se va a reiniciar después de la intervención. Recordaros que en el caso de cirugías con alto riesgo de sangrado, los antiagregantes hay que suspenderlos unos días antes, que en el caso del prasugrel son 7, porque es el más potente y es irreversible, clopidogrel son 5 y ticagrelor basta con 3 días. Y en cuanto a las poblaciones especiales, nosotros tenemos en el contexto de los ingresos de pacientes agudos, el paciente intubado o en shock profundo nos plantea, es un escenario muy complejo que hay que hacer cambios, pero os he señalado los que pueden ser de utilidad en la medicina de atención primaria, como son los pacientes VIH. También la doctora Egocheaga ha mencionado las interacciones, pues los antiplaquetarios interaccionan con múltiples de las terapias antirretrovirales, y bien sea en la aplicación que ella nos ha recomendado o en otras muchas que existen, conviene siempre reevaluar que no hay interacción entre los antiagregantes y los antirretrovirales. En cuanto a los ancianos, en cuanto al tratamiento antiplaquetario, no existen unas recomendaciones específicas de reducción de dosis, salvo para el prasugrel, que por encima o igual a 75 años hay que reducir la dosis de mantenimiento a 5 miligramos diarios, mientras que en clopidogrel, un poco por tendencia y también un poco por la inercia de cuando se hacían tratamientos de fibrinólisis, se mantiene una carga reducida, si bien de esto hay poca evidencia científica. Y al final lo que prevalece es el criterio clínico de evaluar todo el contexto del paciente, fragilidad, comorbilidades, la polifarmacia que hablábamos antes, etc. Y en cuanto a la enfermedad renal crónica, solo afecta en los estadios de filtrados por debajo de 15, cuando están contraindicados el ticagrelor y el prasugrel, y en lo demás evidentemente condiciona un incremento de riesgo hemorrágico, pero no obliga a una reducción de dosis. Como conclusiones, destacaros que el tratamiento antiagregante, como ya hemos comentado, es uno de los pilares del tratamiento cardiológico, son los fármacos que más utilizamos, que en el contexto de los síndromes coronarios agudos y tras una revascularización coronaria, la estrategia por defecto, la estrategia consolidada es una doble antiagregación, preferiblemente con prasugrel o ticagrelor, y hoy día preferiblemente prasugrel si no hay contraindicación, y sin pretratamiento en el caso de los síndromes coronarios sin elevación del ST. En las circunstancias en las que coexiste enfermedad coronaria y necesidad de una anticoagulación crónica, un mensaje muy importante es que hay que evitar la triple terapia más allá del ingreso hospitalario en la medida de lo posible, y a partir del año suspender los antiplaquetarios y mantener solo anticoagulación si existe una indicación de anticoagulación indefinida. Y por último, como también la doctora Egocheaga ha destacado, siempre integrar estos tratamientos en el resto de características del paciente, sus comorbilidades y el conjunto de su patología cardiológica.
porque, como dijo uno de los padres de la medicina, los buenos médicos tratan las enfermedades de los pacientes, los pacientes que tienen las enfermedades, perdón, y no la enfermedad solo. Y para terminar esta última diapositiva, agradeceros a todos la asistencia y un poco en homenaje a los médicos de atención primaria, que entiendo que os habéis llevado la peor parte de esta pandemia, pues poneros esta frase del final del Canto del Infierno de Dante, en el que dice que del infierno también se sale y se puede volver a ver las estrellas. Muchas gracias a todos. Muy bien, Andrea, magnífica charla. Vamos de tiempo muy justo. Vale. No sé si desde se puede hacer algún turno de preguntas o no. Veo que en el chat no hay ninguna pregunta, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Por parte de asistencia. Sí, lo estoy haciendo, es que no me responde. Vale. María Luisa. Sí, yo quería preguntar a Abel, ya que las guías se posicionan claramente a favor de los nuevos anticoagulantes, la OMS también los destacan como medicamentos esenciales, parece que se descubre su papel nefroprotector y, sin embargo, en atención primaria seguimos utilizando mucho el Sintrom como anticoagulante y muchos pacientes es verdad que los tenemos bien controlados en un rango de ese superior al 70%. Pero ¿para cuándo pensar en estos pacientes incluso el cambiar a los nuevos anticoagulantes? El tema del visado ha influido mucho, indudablemente, la inercia terapéutica también, pero es verdad que seguimos tendiendo a mantener el tratamiento con el Sintrom o a iniciar tratamientos con Sintrom. Sí, está claro que hay mucho componente de inercia. Es algo que nos pesa, porque fijaos que durante gran parte de la pandemia el visado ha sido automático y además en abril se publicó una directiva por la que se podía iniciar la anticoagulación con ACOT en el diagnóstico de la fibrilación auricular y además todos hemos visto como también, sobre todo en los primeros meses del confinamiento, los pacientes cambiaban mucho sus hábitos alimenticios, sus hábitos en el estilo de vida y teníamos más alteraciones en el INR. Y sin embargo no se hacía. Yo creo que muchas veces es desconocimiento, miedo, que no es solamente el tema del visado, eso es lo que hemos visto en esta pandemia. Yo creo que también hay que pensar en que los ACOT se ponen por delante no solo por el hecho de que sean más seguros, más efectivos, sino también porque simplifican muchísimo la asistencia y la vida del paciente y tenemos mucho respaldo para utilizarlos. No es explicable por qué no los usamos más de lo que debemos utilizarlos con toda la evidencia y que ya llevan más de 10 años comercializados y utilizándose. La verdad es que España es de los países en los que menos se está utilizando este tipo de anticoagulante oral. Una pregunta para las dos, porque digo, ¿qué puedo hacer una pregunta para las dos? ¿No? Tengo la sensación de que sigue siendo un mundo de la anticoagulación, y no te digo sobre todo en ese mundo de anticoagulación, también los fármacos nuevos, de cardiólogos, de neurólogos, de atención primaria y para de contar. Ahí se queda ese mundo, creo que no va mucho más allá, ¿no? ¿Qué nos falta para que llegue al mundo de los cirujanos, de los estomatólogos? Porque una cosa muy frecuente es, me van a sacar una muela, dice el médico que me pongan en el papelito qué tengo que hacer con la anticoagulación, ¿no? Dices, hombre, digo, mira que hay guías, y mira que hay cosas hechas, pero digo, tengo la sensación de que todavía no hemos sido capaces nosotros en la industria de llegar a ese colectivo tan importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? Tanto por parte de atención primaria como de cardiología para que ellos pierdan el miedo y los conozcan, que como dice Isabel, llevamos ya de 10 años y no son nuevos, o sea, es que falta mucho, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que le llegue más? ¿Reunirnos con ellos? ¿Te refieres a que prescriban ellos los tratamientos? No, y que los manejen. O sea, los cirujanos a día de hoy tengo la sensación de que ellos, pues este mundo, vamos, les parece un mundo complicadísimo y tal, ¿no? Y, vamos, estomatólogos y odontólogos tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, no sé qué más se puede hacer para que ese mundo de cirugía de tal, no los prescriban, no, los conozcan, los manejen. El manejo preoperatorio es que yo creo que ellos mismos, vamos, no lo saben. Pues yo no sé cuál es la... Sí, y que sepan qué hacer, que no nos los deriven toda la área para hacer un cambio para que contemos lo que hay que hacer. No sé, yo diría que no sé cuál es la solución mágica, pero la verdad es que el documento consenso al cual hemos hecho referencia a las dos es un documento muy sencillo, que fue un esfuerzo de la Sociedad Española de Cardiología por hacer un documento de trabajo que aúna a prácticamente todas las sociedades de especialidades, creo yo,
y es muy explícito, es que basta poner el tratamiento que pone el paciente y el procedimiento al que le quieres someter y el tiempo en el que se inició el tratamiento antitrombótico y te da directamente la recomendación. O sea que yo creo que más claro que esa recopilación de bibliografía no hay nada. Sí, la verdad es que ese documento en el que participamos supone un gran respaldo, porque el que cada especialista ponga cuál es el riesgo hemorrágico de su intervención hace que esa sociedad científica respalde cómo actuar, ¿no? Entonces, es difundirlo. Sobre todo, tenemos un gran hándicap con los odontólogos. Sí que es verdad que los que pertenecen al sistema público de salud, en concreto en la Comunidad de Madrid, incluso han participado en ese documento que os puse en la penúltima diapositiva, que era el manejo seguro, y han puesto cómo utilizarlo. Pero son muchos gabinetes privados en los que constantemente están preguntando. Y luego también está el nicho importante de los anestesistas, que son los que tienen que indicarle también al paciente qué hacer en el periprocedimiento, que en definitiva, en esa visita de preanestesia, en esa visita es donde les indican cómo hacer el manejo periprocedimiento. Y me consta, y tengo que dar la enhorabuena a la doctora Llamas y a todo el departamento de hematología, cómo se ha trabajado en el contexto de la Fundación Jiménez Díaz con todos los especialistas involucrados en el periprocedimiento, porque se ha conseguido que hablemos todos el mismo idioma en el contexto del ámbito de la Fundación Jiménez Díaz, tanto en primaria como en el propio hospital. Vale. Muy Pues bien. nada. Si no hay ninguna pregunta más, pues daros las gracias a las dos ponentes por vuestra brillante exposición, a los organizadores, a José Manuel, y que esperemos que el próximo año nos veamos las caras en la Fundación Jiménez Díaz. Gracias a todos. Esperemos. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.